Uf, te veo. Uy, qué mal te veo. Ay, 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 ay. Bueno, por fin estás en casa, ¿eh? Mira, yo escuché las noticias de que había obras en la autopista y pensé, este hombre va a llegar muerto Muerto y de frito. calor, ¿verdad? Ah, estoy destrozada. Bueno, mira, yo te he preparado una limonada, nos la tomamos, Uf, ¿eh? qué buena y luego idea. entramos a cenar un poquito, ¿eh? ¿Qué tal? Ah, Bueno, ya estás en casa ahora, ¿eh? he tocado el cielo. Venga, descansa un poquito. Aquí se está bien. Hola amigos, bienvenidos a casa. Hoy vamos a hablar de la oración. La oración como aquel momento que nos hace descansar, nos da fuerzas otra vez después de las dificultades, el lugar donde podemos decirle al Señor las necesidades que tenemos. Quédate con nosotros, vamos a hablar de tocar el cielo con los dedos, de la oración. Vamos a hablar de qué es orar, qué es la oración, para que después podamos hacer oración en nuestra casa, nosotros solos, con nuestros esposo, esposa y también con nuestros hijos. La oración es levantar los ojos a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios nos quiere, porque Dios está pendiente de nosotros y porque Dios quiere que le hablemos de nuestras cosas. Así que orar es levantar nuestros ojos a Dios, poner nuestro pensamiento en Dios y hablar con Dios. Mucha gente estará pensando, ¿por qué hablar a Dios? ¿Por qué contarle a Dios? ¿Por qué decirle a Dios cosas que Dios ya tiene que saber, ¿no? Y si no las sabe, ya podía haberse enterado. Una de dos, o estamos haciendo el tonto, es innecesario. Pero yo creo que es importante decirlo, a Dios le gusta que le contemos las cosas, a Dios le gusta que le digamos las cosas. Claro. De Dios sabemos muy poco, de Dios diríamos que casi no sabemos nada. Y es un proceso natural de enamoramiento humano irle conociendo poco a poco. Y la oración es justamente esa comunicación en la que le vamos contando poco a poco nuestra vida, nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras esperanzas, poco a poco a Él. Claro, fijaos, un Dios que nos quiere, que nos ha querido tanto, que no solamente nos ha salvado, ¿verdad? Porque uno piensa, oye, nosotros nos alejamos de Dios, Dios decide salvarnos y ahí se podía haber terminado la historia, ¿verdad? Pero tanto nos quiere Dios que además de salvarnos, ha querido compartir su vida con nosotros, ¿verdad? Nos ha querido hacer partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Esto es un exceso del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, tú no puedes conocer a Dios si no tienes una relación con Dios. ¿Y cuál es la manera de tener relación con una persona humana, con una persona en este mundo? Hablar por lo menos. Hablar por lo menos y hablar cada día un poquito más, y cuanto más hablemos, más nos vamos a conocer. Pues con Dios sucede lo mismo. Dios te conoce a ti, evidentemente que Dios te conoce a ti, pero es que lo interesante es que Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él también. Y no hay otra manera de conocer a Dios que orando. Dios debiera ser la primera alternativa que tenemos en la vida. Dios lo puede todo. Y nosotros tenemos que tener esa conciencia de que Dios es capaz de todo. Por eso mismo tú vas a presentarle al Señor cosas que en la práctica no se las presentarías a nadie. Se las presentas a Él justamente porque Él lo puede todo. Mirad, hay un versículo en Mateo, capítulo 8, del 2 al 3, que dice así: si quieres, puedes, le decía el leproso a Jesús. Si quieres, puedes. Tremendas estas palabras, ¿no? Y el Señor, sin duda, sí que quiere. Exacto. Pero hay que pedirlo de una forma muy especial. Para lograr que el Señor nos responda, por lo menos hay que hacerlo de esta manera, con humildad. Pídele
con humildad. Y luego hay otra premisa importante y es esperar. Espera y espera. Y no solamente oramos para pedir cosas, ¿verdad? Y no solamente oramos para hablarle a Dios de nuestras cosas, porque la oración produce en nosotros un efecto de transformación interior. O sea, que tú oras y hablas con Dios para contarle tus problemas, para hablarle de tus necesidades, para hablarle también de las personas a quien tú quieres y también para ser transformado. A veces nos empeñamos en transformarnos a fuerza de nuestra propia fuerza de voluntad, ¿verdad? Que es importante, pero no es suficiente. Y supongo que mucha gente pensará que eso es lo más natural, ¿no? Que así debiera ser, ¿no? Sí, pero llegan momentos y hay ciertas cosas que tú por ti mismo no puedes transformar. Entonces la oración, aunque a veces te parezca que es una oración inútil, que el Señor no te responde, pero aunque quede ahí la cosa, esta oración va entrando dentro de ti y va transformando tu ser más profundo, que no podrías hacer de ninguna otra manera si no es a través de la oración. Vamos a dar una pista para comenzar a hacerlo, para aquel que no tiene esa experiencia, esa dinámica, digamos, ¿no? Una buena manera de comenzar es comenzar el día. Comenzar justamente el día dándole gracias al Señor por el día. Te levantas, abres los ojos. Para muchas personas es otra vez, enfrentarme otra vez con los líos, con los problemas, con las dificultades. Tú abre tus ojos y lo primero que puedes decir al Señor es: gracias, Señor, por este día que me has dado. Te doy gracias por este día. Claro. Hay diferentes maneras de orar, ¿verdad? Pero si tú no tienes hábito de oración, pues un buen consejo es esto que Luis estaba diciendo ahora. Piensa por la mañana, a lo mejor no te propongas empezar con media hora en la mañana, porque a lo mejor no tienes ese tiempo, ¿verdad? Pero una frasecita, ¿no? El primer pensamiento del día, dedícaselo al Señor y dile: Señor, pongo en tus manos este día, pongo mi trabajo, mi casa, mis hijos y mis preocupaciones en tus manos. A lo mejor después, durante el resto del día, ¿verdad?, sería bueno que tú desarrollas una palabrita más. Un momento, exacto, un momento tranquilo. A lo largo del día, yo pienso que puedes encontrar momentos, habrá muchos momentos donde podrás estar diciéndole al Señor: pues aquí, por esta cuestión te doy gracias, Señor, o te pido ayuda, que me aconsejes, que me digas cómo hacerlo. Pero esto lo vamos haciendo poco a poco. Yo pienso que es un hábito que se va desarrollando poquito a poco, ¿no? Claro, y sobre todo, no creas que para orar tienes que llenarte de palabras grandiosas. Darle un discurso inmensísimo, ¿no? Convencerle. Exacto. Eso es terrible, ¿no? Sí, sí. Sino busca dentro de ti mismo aquellas cosas sencillas, ¿verdad? Recuerda, por ejemplo, a David, ¿no?, que le daba gracias al Señor pues por los corderos, por el agua, por las cosas más sencillas. Sea agradecido al Señor, piensa en estas cosas que tienes todos los días y agradece estas cosas al Señor. A medida que vas caminando en la oración, a medida que vas practicando, la oración se va haciendo en ti mucho más profunda, ¿verdad? Claro. Va cambiando, se va transformando. Y por otra parte, otra cosa que nos cuesta mucho aceptar, entender, es que la respuesta de Dios no depende tanto de la fe que uno tiene, ¿no? Porque Dios curó tanto, por ejemplo, a incrédulos como a creyentes, ¿no? Sí, porque había algunos que venían preguntando, no como tú decías antes, si tú quieres puedes, sino que algunos le decían, si es que puedes hacer algo, ¿verdad? Como dudando, o sea, ya he probado todo, pues ahora recurro a ti como último recurso, a ver si tú puedes. No, el Señor siempre puede, ¿verdad? Otra cosa es que le pidamos las cosas según su perfecta voluntad. O sea que no depende tanto de tener una fe inmensísima. Yo no me atrevo a decirle nada al Señor porque la verdad es que yo no tengo una fe tan grande como habría que tener. De hecho, el Señor decía, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, pequeñita fe, ¿no? Un grano de mostaza apenas se ve en la palma de la mano, ¿verdad? Y otra cosa importante, yo creo que este es un truco para las personas súper ocupadas, que somos todos, ¿verdad? Es aconsejable que tú tengas ese rato de oración diaria, donde tú te sientas en tu casa y con tu Biblia y le dedicas un tiempo al Señor. Pero además de eso, no te olvides de los momentos perdidos del día. Por ejemplo, el ama de casa que está haciendo la comida. En ese hacer la comida, tu mente
no necesita estar absolutamente ocupada. Utiliza tu mente en ese momento para pensar en Dios. Orar no es solamente sentarse y empezar a rezar el rosario o a leer la Biblia, también es pensar en Dios. Imagínate a Dios, piensa cómo era que el Señor caminaba con los discípulos en Getsemaní. Utiliza tu imaginación, porque muchas veces pasa que en estos momentos, o cuando tú vas a trabajar en el metro o en el autobús, donde tu mente no tiene por qué estar, a veces, ¿sabes qué te digo? Está pensando en problemas, está pensando en el trabajo, olvídate. Aprovecha esos ratos perdidos y piensa en Dios, porque ¿sabes lo que pasa muchas veces? El Señor viene y te da una sorpresa, viene y te da una visita y te marca eso para toda la vida, ¿verdad? Eso también es orar, eso también es orar. ¿Cómo era aquello de entre los... Sí, es verdad. Nuestra paisana, sí, Teresa... Santa Teresa de Ávila decía, Dios también está entre los pucheros, las cacerolas, las ollas, Dios también está ahí. Entre Dios... los pucheros, entre los ordenadores, entre las ruedas de las máquinas y de la fábrica. En el metro, en el autobús, Dios está en todas partes, sobre todo Dios está en ti. Y puedes pensar en Dios en cualquier momento del día. Muchas veces no usamos nuestra imaginación, sin embargo, cuando tú estás, o cuando tú estabas enamorado, ¿verdad? Cuando eras novios, ¿verdad? Que todo el día tenías en la cabeza aquella persona y aquella visita que te hizo, le dabas 50 vueltas y te la repetías y te la repetías. Haz con Dios lo mismo. Piensa también, ten al Señor en tu mente, en todos los momentos, y vas a ver que suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Esto es la oración constante. Y esta no sustituye la otra. Las dos son necesarias, las dos son importantes. Pero esto es un buen truco. Lo que decíamos, depende la cosa de estar enamorados o no del Señor. Hacía poco había una campaña de televisión, un anuncio de televisión en España que hablaba de una colonia para perfume. Un perfume. Y se llamaba Obsesión. Entonces estaban todo el tiempo diciendo obsesión, obsesión, obsesión. Yo creo que tenemos que tener un poco de obsesión nosotros, una obsesión sana, ¿verdad? Por el Señor, pero obsesión al fin, para poder hablarle constantemente, decirle cosas, saber que nos está escuchando, presentarle las necesidades que tenemos y hacerlo con la esperanza de que Él va a contestarnos. A partir de la segunda parte vamos a seguir hablando de esto y vamos a darlos algunas pautas un poquito más prácticas, así que no te muevas, quédate con nosotros, aquí estamos en casa. Cuando yo era pequeñita y estudiábamos el catecismo, había en el catecismo una serie de preguntas que nos hacían, ¿qué es esto? Y entonces venía la respuesta, ta, 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 ta. Una de esas preguntas era, ¿qué es orar? Y la respuesta a la pregunta decía, orar es hablar con Dios, nuestro Padre Celestial, para alabarle, darle gracias y pedirle toda clase de bienes. Y yo pienso, menos mal que la cosa sigue así, que no ha cambiado todavía, ¿no? Sí, sí. Porque mira, orar es hablar con Dios, ¿verdad? Cuéntale tus cosas, para alabarle, alaba a Dios. Mira que esta respuesta es una pauta muy práctica, que nos ¿no? ayuda muchísimo, ¿verdad? Para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando nos ponemos a orar, cuando nos ponemos a rezar. Alaba a Dios, para alabarle, para darle gracias. Seguro que tienes muchas cosas en tu vida por las cuales darle gracias a Dios. Siéntate tranquilo y piensa en ellas y dale gracias a Dios por esas cosas. Sea agradecido, sea agradecida. No seamos desagradecidos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, sed agradecidos, ¿verdad? Tened un corazón agradecido. Entonces, para alabarle, darle gracias y pedirle toda clase de bienes. Pídele al Señor aquellas cosas que tú crees que necesitas, ¿verdad? Con toda tranquilidad, pídele al Señor. Ahora, fíjate bien, hay personas que, basadas en que esta palabra que dice el Evangelio de todo aquello que pidáis en mi nombre, yo os lo concederé, pues le piden cualquier cosa al Señor, ¿verdad? Incluso cosas pues que ni son necesarias. Exactamente, ¿no? Que si tiene 3 coches y quiero tener el cuarto, porque es que el Señor me va a bendecir tanto que me va a dar el cuarto, ¿verdad? Estamos hablando, y cuando el Señor hablaba de pedir todo aquello que pidierais en mi nombre os lo concederé, está hablando de aquello, ¿verdad?, que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tú me dirás, ¿cómo sé yo lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios? Si oras, lo vas a ir aprendiendo, porque si no conoces a Dios, ¿cómo vas a saber cuál es su voluntad? Poquito a poco,
vas a ir aprendiendo. Y ten confianza porque Dios te ama y te va a dar siempre aquello que es bueno para ti, ¿verdad? Ahora te cuento otra historia de cuando yo era pequeño, Monse. A ver. Íbamos con mi madre a visitar las tías en el verano, hacía muchísimo calor y muchas veces pues los niños teníamos ganas de que la tía nos diera pues alguna bebida para refrescarnos. Ya me imagino. Pero teníamos vergüenza de pedirlo y además nuestra madre nos había dicho que no se pide nada en la casa de los vecinos o en la casa que no es nuestra casa, o sea, no hay derecho de andar pidiendo ninguna cosa. Entonces ahí estábamos mi hermana y yo pues diciendo cosas como, uff, qué calor que hace, ¿verdad? Qué calor, ¿eh? Pues ¿cómo me gustaría beber alguna cosa, ¿no? Pero era todo en indefinido, ¿no? Sí, sí, mira, esto me recuerda muchísimo lo que nosotros hacemos a veces, ¿verdad? Seguro que tú lo has oído muchas veces cuando te reúnes en tu parroquia o en tu grupo de oración a rezar y empezamos de esta manera, ¿verdad? Yo le pediría a Dios que me diera tal cosa o tal otra, ¿verdad? ¿Cómo que le pediría a Dios? ¿Qué es lo que estás diciendo? Yo le pediría a Dios, si Dios existiera, si Dios me escuchara, por supuesto que Dios existe. O si me atreviera a pedírselo. Si me atreviera a pedírselo, ¿verdad? Por supuesto que Dios existe, por supuesto que Dios te está escuchando. Ajá. Entonces, no digas yo le pediría, di Señor, yo te pido, yo te expreso el deseo y la necesidad de mi corazón, porque tú me estás escuchando. Pídeselo de una buena vez, pídeselo, díselo entonces. Claro. Plantéalo con claridad, díselo con claridad, no andes con vueltas, no tengas miedo. Luego, tienes que tener esa confianza de saber que Él puede hacerlo. Lo que le estés pidiendo puede hacerlo. Y luego, eso es muy importante, tenemos que estar dispuestos a aceptar la decisión que el Señor nos dé. Yo recuerdo haber hablado una vez con una persona sobre esto y me decía, pero vamos a ver, tú le estás pidiendo a Dios como si Dios te estuviera escuchando. O como si te fuera a responder, ¿verdad? Y luego, o como si Dios fuera a responderte. Claro que sí. De eso se trata. Esa es la diferencia de una oración que es una oración con fe o una oración, digamos, una oración, ¿no? Claro. Lo otro no sé lo que es. Claro. Es andar tirando palabras al aire, ¿no? Claro. Fija, recordad esto siempre. Hablar con Dios, orar es hablar con Dios. Dios te escucha, Dios te quiere. ¿Para qué? Dale gracias, alábale y pídele aquello que le necesites. Y una cosa muy importante. A veces, seguro que estás pensando, la respuesta de Dios no es la que esperabas, ¿verdad? En muchos casos. ¿Verdad? La respuesta de Dios no es la que... Ten por seguridad que eso no te conviene. O que depende de la libertad de esa otra persona. Yo recuerdo un caso de una mujer que pedía por la conversión de su marido, ¿verdad? O vamos a poner el caso de que por la sanidad de una enfermedad muy grave. Finalmente, esa persona murió. ¿Qué pensar entonces, verdad? Dios no lo escuchó. Que Dios no nos ha escuchado. No fue bondadoso. ¿Verdad? Confía en que Dios es bueno, confía en que Dios te ha escuchado. Porque fíjate, esa oración, aunque no haya sido la respuesta que tú esperabas, te ha fortalecido a ti y te va a dar la energía, la fuerza necesaria para seguir viviendo con esperanza después de ese acontecimiento. ¿Qué sería de ti si tú no hubieras orado? Claro. Y eso hubiera sucedido. Tal vez hubieras entrado en la desesperación, pero la oración nunca es en vano, siempre te hace un bien a ti, siempre hay una respuesta de Dios, aunque tú no sea la respuesta que tú esperabas. Cuando esto suceda, pídele al Señor que te muestre de qué manera Él te ha bendecido con esa oración. Exacto. Seguro que encuentras por dónde ha venido la gracia de Dios. Y acordémonos que Dios está moldeando nuestro carácter. Lo más importante para Él no es respondernos necesariamente o solucionar los problemas que nosotros creemos que podemos tener, sino moldear nuestro carácter. Entonces, pues la oración es un arma más, ¿no? Otro elemento que no me gustaría olvidar es insistir. Claro. Insistir, ¿no? Recordamos aquellos pasajes, ¿verdad?, en los que el Señor mismo, ¿verdad?, aquella señora que iba y golpeaba en la puerta de aquel juez que no le hacía justicia y que por causa de que de tanto insistió que el hombre, para quedarse tranquilo, le hizo caso, ¿verdad?
o aquel que tenía visitantes a medianoche y no tenía que ofrecerles y fue también a molestar al vecino también, ¿verdad? A Dios no le molestamos, esa es la gran diferencia, a Dios no le molestamos, ¿verdad? 3 niveles de oración, yo pienso en los últimos minutos que nos quedan para recordar a nuestros amigos esa oración a nivel personal. Sí. ¿Qué deberíamos hacer? Claro, pensad que podéis hacer diferentes tipos de oración. Por ejemplo, una familia, ¿no? ¿Cómo podría hacer? Hemos hablado antes de hacer oración personal, hacerla por la mañana, dedicarle al Señor el día, presentarle tus problemas, hacer oración también con tu pensamiento, cuando estás en esos momentos en los que son momentos vacíos, que te llenas tu mente de otras cosas, piensa en el Señor. Y antes de maldecir, antes de otras cosas, pues poder hacer una palabra buena, positiva, ¿no? Elevar al Señor, ¿no? Claro. También oración con tu esposo, con tu esposa, ¿verdad? Yo creo que esto cuesta un poco más ya, ¿no? Sí. Porque depende un poco como de la confianza que exista entre los dos, ¿no? Pero hay que planteárselo y hay que buscar un momentito. A lo mejor no vas a tener tiempo de hacerlo todos los días, pero busca un día a la semana para empezar. Sin duda lo hay. Yo recuerdo un amigo que me decía una vez, mira, es la última cosa que yo haré en mi vida será orar con mi mujer. Digo, claro. ¿Pero cómo es esto? Pero no tienes la confianza suficiente. Sí, pero por eso mismo me siento mal. Digo, bueno, la verdad es que no entiendo qué relación primero tienes con tu pareja y segundo qué relación tienes con el Señor, porque esto es la base de lo que tú estás viviendo con Dios, ¿no? Claro, pero además es que la oración entre marido y mujer es una oración muy fructífera. Claro. La oración que hace el esposo por la esposa por el esposo, cuando juntos, ¿verdad?, nos ponemos de acuerdo, dice el Señor, sobre algún asunto y le pedimos al Señor sobre ese asunto. Cuando lo hacemos nosotros que estamos unidos por el sacramento del matrimonio, todavía mucha más bendición puede venir, ¿verdad? Y la familiar. Y la oración familiar, la oración con nuestros hijos. La oración con nuestros hijos es un momento pedagógico importante, un momento donde nosotros enseñamos a nuestros hijos cómo dirigirse al Señor. Esas 3 oraciones son diferentes en cada momento. La oración con los niños, ¿verdad?, según las edades de los niños será más sencilla, pero qué importante que los niños aprendan por la noche la oración familiar de toda la familia, donde cada cual una pequeñita cosa le presenta al Señor, ¿verdad? Hagamos un poquito de oración nosotros, y yo quisiera hacerlo con una amiga nuestra, que es una religiosa chilena, se llama la hermana Glenda, una hermana que nos ha bendecido muchísimo con su música, es una gran cantante, una gran compositora. Yo he tenido la suerte de producir algunos de sus discos. Vamos a orar con ella, vamos a orar juntos. Cierra tus ojos y ora con nosotros. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, si nada es porque imposible tengo para ti. miedo. Si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Porque tengo dudas, Señor. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar. Enséñame a amar. Porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar. Porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti.
nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Vamos a ir orando ahora nosotros, Monse. Gracias, Jesús, porque nada es imposible para ti. Te presentamos en este momento nuestra vida, nuestros fallos, nuestras carencias, nuestras necesidades. Y te pedimos, Señor, que tú entres en nuestra vida. Señor, que en mi trabajo tú estés presente. Que en mis relaciones personales tú estés presente. Que en mis pensamientos, Señor, tú estés presente. Señor, te pido que tú seas el que manda, el jefe, el centro. Te presento mi familia, mi esposa, nuestros hijos. Bendícelos, Señor. Son tuyos. Te los entrego una vez más. Son tuyos. Por mis planes futuros, por mi familia, por mi mamá, mis hermanos, mis amigos, Señor. Aquellos que no te conocen, dame la oportunidad de hablar de ti con ellos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. María, Madre de Jesús, tú que seguramente enseñaste al Señor a levantar sus ojos y a rezar, te pido que tú inspires a las familias que nos están escuchando, que les enseñes a rezar, al Padre, a la Madre, a los dos juntos y a toda la familia, Señor, con sus hijos, a dirigirse a tu Hijo, a dirigirse a nuestro Padre y a recibir de ellos toda la bendición que tiene el Señor preparada para nosotros. Te damos gracias porque tú siempre estás pendiente de nosotros como estabas de tu Hijo. Ayúdanos, Madre. Ayúdanos y llévanos al Señor a todos, a todas las familias que nos están escuchando en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.